El 2020 fue un año terrible para la gran mayoría de nosotros, pero no por eso se tiene que perder el espíritu navideño y las buenas vibras para empezar con toda la energía y actitud el 2021. Hola, mi nombre es Juan, están en Mundo Electrónica y en esta Navidad decidimos reunirnos varios youtubers para hacer un especial navideño. Aquí en las tarjeticas les dejo mi lista de reproducción donde reuní todos los videos de estos creadores. Mi proyecto fue realizado como un regalo para mi mamá y es un juguete que permite transportar objetos pequeños, y cuando un soldadito quiere analizar alguno de ellos, detiene la cinta por 3 segundos, lo analiza y la reanuda. Ideal para decorar una sala navideña. Bueno, vamos a ver cómo lo hice. El diagrama del circuito que utiliza este proyecto es el siguiente, y créanme, es bastante sencillo. Primero tenemos un par de regletas para conectar tanto la fuente de 5 voltios que alimenta todo el circuito, como alimentación para los sensores que detectan los regalos. El primer 555 se encuentra en configuración monoestable, del cual ya tengo un video explicando y deduciendo sus fórmulas. En las tarjetas les dejo ese video. Cuando se le ingresa un pulso a la base de Q2, este se satura y el voltaje en el pin 2 del 555 va a tierra, disparándolo y entregando 5 voltios por 3 segundos, lo que enciende el LED rojo, indicando que la cinta se paró. Pasados los 3 segundos, el 555 entrega 0 voltios indefinidamente, y esto enciende el LED verde, indicando que la cinta continúa moviéndose. Los sensores que utilicé son los FC51, sensores infrarrojos muy económicos, que entregan un estado bajo cuando detectan un objeto y un estado alto cuando dejan de detectarlo. Cuando la salida está en bajo, es decir, detectó objeto, la base de Q1 se conecta a tierra por medio de la resistencia de 270K, es decir que Q1 entra en región activa, generando una caída de voltaje de aproximadamente 1 voltio. Si conectara directamente el colector de Q1 a la base de Q2, podría disparar el 555. Sin embargo, recibiría corriente constantemente mientras el regalo sigue a la vista del sensor, y el pulso de 3 segundos jamás terminaría. Así que necesitamos lograr un pequeño pulso, que active a Q2 por un pequeño instante de tiempo. Y aquí entran C2 y R3, formando un filtro pasa-altas. Este filtro permite que solo el flanco de subida pase a Q2 y que bloquee todo lo demás del pulso. Cuando hay flanco de bajada y Q1 se corta, los diodos redirigen la corriente para descargar el condensador y reiniciar el filtro, por así decirlo. Y de esta forma detectamos flanco de subida para disparar el 555 sin falsos disparos y sin pulso permanente. Aparece una regleta de 2 pines porque las 2 salidas de los sensores están en paralelo y no hay riesgo de que hagan cortocircuito. Recordemos que hay una resistencia de 10 kiloohmios en cada módulo. Lo máximo que lograremos es que pase corriente por una u otra de estas resistencias, nada más, y pueden añadir cuantos sensores quieran. Ahora vamos con el segundo 555, porque debemos lograr un PWM cuando el primer 555 entregue 0 voltios, y apagarlo cuando el primer 555 entregue 5 voltios. Muchos conocen la topología del segundo 555, un generador de PWM con ciclo de trabajo variable por medio del trimmer de 100K. También tienen en las tarjetas mi video explicando y deduciendo sus fórmulas. Recordemos que el voltaje en C1 oscila entre 1.66 y 3.3 voltios según el estado de sus comparadores internos, asumiendo una fuente de 5 voltios, claro está. Si tenemos 0 voltios en pulse, es decir, en el ánodo de D1, el voltaje en el cátodo de este diodo siempre será mayor al que hay en el ánodo, es decir, el diodo no conduce corriente y el segundo 555 funciona sin problemas. Ahora, si tenemos 5 voltios en pulse, es decir, en el ánodo de D1, el voltaje en el ánodo de este diodo siempre será mayor al que hay en el cátodo, es decir, el diodo conduce corriente y el voltaje en C1 estará en 5 voltios constantes, interrumpiendo la oscilación y el 555 deja de entregar PWM a su salida. Explicada esta parte, vamos con la última etapa, en donde ese PWM se lleva al motor por medio de un tip 31C, porque la idea es controlar la velocidad de este motor y por ende la velocidad de la cinta. Sin embargo, como estamos usando un BJT y estos no suelen tener una velocidad de conmutación muy alta, yo suelo utilizar una técnica que involucra un condensador para cargar y descargar rápidamente el condensador de difusión y transmisión del diodo base emisor del transistor,
elevando su velocidad de conmutación y evitando pérdidas innecesarias. Por último, C5 entrega los picos de alta corriente que puede exigir el motor, y D6 actúa como diodo volante para evitar dañar al transistor por el inductor interno que posee el motor. Y eso es todo. Un circuito sencillo pero eficaz. Y sí, pude haber utilizado un 556 en vez de dos 555, pero no lo tenía a mano. En fin, en la descripción del video pueden descargar este diagrama. El circuito lo ensamblé en una placa preperforada de islas, es decir, una como estas, donde no existe ninguna pista hecha, solo pads de cobre separados entre sí, y las pistas se hacen con soldadura. En la descripción del video tienen también la lista de componentes y los gráficos de la PCB para que puedan soldarlo ustedes también. Yo les recomiendo que compren una placa bastante grande y que la vayan recortando según el tamaño de los circuitos que deseen ensamblar. Como notarán, el circuito tiene un integrado de 8 pines y uno de 16, un 555 y un LM324 respectivamente. Y es que anteriormente había hecho este circuito con operacionales en vez de un segundo 555, porque créanme o no, no tenía más de un 555. Bueno, larga historia. Pero el caso es que funciona de la misma forma, solo que es un poco más grande, pero no quiero tener que soldar el nuevo circuito, utilizaré este. Tanto este como el anterior circuito tienen un par de puentes, y uno en concreto que va por la capa inferior. Tengan cuidado de no hacer un cortocircuito con él tocando pistas que no debe. Y la resistencia de 10K que está aquí abajo en el nuevo circuito no existe. Mi recomendación es que primero suelden los puentes y luego empiecen con las resistencias, seguidos de los condensadores, tanto cerámicos como electrolíticos, luego los transistores y las bases para integrado, y por último el trimmer y las regletas hembra. Ahora voy a hacer una prueba rápida para calibrar la distancia de cada sensor. Tengo conectada al circuito una fuente de 5 voltios, pero apagada, que es el típico cargador de pared de 5 voltios a 500 mA, muy económico y sencillo de encontrar. Los dos sensores están alimentados y conectados a la entrada del circuito, y los dos LED directamente sobre la placa, indicándonos en qué estado está el circuito. Conecto la fuente a la red doméstica, y vemos que el LED rojo está encendido, es decir, el motor está parado. Es normal que inicie en ese modo, y los LED de encendido de los sensores también se encienden. Después de los 3 segundos, el LED verde se enciende y se mantiene encendido. Para calibrar los sensores, simplemente giraremos el trimmer totalmente a la izquierda, y luego giramos a la derecha hasta recorrer una marca de las que el propio trimmer tiene, y eso es todo. Ahora solo cuando acerquemos bastante el dedo debería encenderse el LED, que es lo que buscamos. Los regalos pasarán bastante cerca de ellos. Después de que el circuito se calme y el LED verde se encienda, podemos probar a poner el dedo sobre un sensor y simular que hay un regalo ahí. Y si mantenemos el dedo sobre el sensor, el LED de detección enciende y gracias al filtro pasaaltas el pulso termina sin problemas y además no se inicia uno nuevo, ni siquiera cuando lo retiro y el sensor cambia de estado. Recordemos que solo se activa el 555 cuando aparece el objeto, no cuando se mantiene ni cuando se retira. Ahora que están calibrados los sensores y el circuito funciona, vamos con el motor, y elegí un motor reductor muy económico y sencillo de encontrar, que según el fabricante es de 220 revoluciones por minuto para 6 voltios, y tiene una caja reductora 1:48, aunque sigue siendo un poco veloz para nuestra aplicación, pero de eso hablaremos más adelante. Lo primero es girar a la derecha el tornillo del trimmer para ajustar una velocidad suficiente como para que veamos al motor moverse. Conecto el motor al circuito y repito las pruebas. Primero, el dedo sobre un sensor, y el motor efectivamente para, y después de pasados los 3 segundos, el LED rojo se apaga, el verde se enciende y el motor sigue girando. Ya comprobé el correcto funcionamiento del circuito, no tenemos que hacer nada más, por ahora. Ahora vamos con las piezas de la estructura. En la descripción del video tienen el PDF con las piezas para corte láser, y el trabajo se debe hacer sobre una lámina de MDF de 3 milímetros de grosor y de dimensiones 35 por 50 centímetros. Es un tamaño estándar, no se preocupen. Y también tienen un cuadrado de prueba de 1 por 1 centímetro para ajustar dimensiones de ser necesario. También hay otro PDF exactamente igual, pero aparece cada pieza separada y numerada para hacer sencillo el ensamblaje y entendernos mejor. Esas piezas no deben cortarlas.
Adicionalmente, pueden lijar las caras de las piezas que se van a ver, por si no les gusta el acabado quemado. Yo sí voy a lijarlas. Empecemos con dos piezas número 1, que se deben encajar con una pieza número 3, y las voy a pegar con pegamento de madera. Ahora, usando una pieza número 6, la ponemos entre las dos piezas número 1, asegurándose de que la parte plana de la pieza quede en la base. Para que la pieza quede mucho más rígida mientras se pegan estas 4 piezas, agreguen la pieza número 4, pero solo como soporte, no la peguen, porque necesitamos tener esta abertura para trabajar dentro de ella otras cosas. Después de pegar la pieza queda de esta forma, y ahora usen las otras piezas para armar una segunda cabina, pero fíjense en cómo debe quedar la pieza número 6, debe estar invertida con respecto a la otra, para que, al enfrentarlas, ambas queden en el mismo sentido. Por último, se pegan las dos piezas número 5, asegurándose de que la pieza con el logo del canal quede en la parte más delgada de la pieza número 6. Ahora sigue la base de todo el proyecto, una lámina de MDF de 9 mm de grosor y de dimensiones 35 x 25 cm. Esta lámina necesita trabajo estético, y empezaré por cubrirla con un rectángulo de papel verde que se suele utilizar en pesebres, que sea de unos 5 centímetros más grande por cada lado, es decir, de unos 45 x 35 centímetros. Ahora se aplica pegamento en barra por toda la lámina de MDF, y después se pega de a pocos todo el papel. Terminado el trabajo, se hacen unos cortes en cada esquina y nuevamente se aplica pegamento, pero esta vez en los bordes, para luego plegar el papel y pegarlo. Por último, se pegan los sobrantes por la parte inferior de la lámina, y con esto la tenemos prácticamente lista. Continuemos con la cinta, que está fabricada en papel foamy o goma eva, cortada en 2 trozos. En la descripción del video les dejo un PDF con las dimensiones. Lo primero es pegar con pegamento instantáneo las dos piezas para formar una tira más larga, utilizando un recorte con la misma forma de la cinta y aplicando bastante presión entre ellas. Pero asegúrense de que las dos cintas no estén totalmente juntas, para darle un espacio sobre el que se pueda plegar sin romperse cuando haga el giro en el eje. Se repite el mismo proceso con el otro extremo de ambas cintas, y después de pegarlo tenemos una cinta muy fuerte y ligeramente flexible. En este punto el orden del montaje es algo personal, según como lo encuentren mejor. Por mi parte empezaré instalando el circuito dentro de una de las cabinas, el cual se pega en la parte interna superior de la pieza número 3 utilizando silicona caliente. Es muy sencillo de esta forma. Ahora debemos hacer uno de los ejes que moverá la cinta, usando una varilla roscada de métrica 5 de 10 centímetros de largo, 2 rodamientos para varilla roscada de 5 milímetros, tuercas, arandelas y un tubo de plástico tomado de un bolígrafo Bic. Simplemente retiramos el compartimento de tinta y cortamos un tubo de 6 centímetros. No olviden reservar el otro extremo de 6 centímetros del tubo, porque lo utilizaremos para el otro eje. Primero insertamos una tuerca, luego un rodamiento, después otra tuerca y se aprietan con fuerza. Ahora ponemos una arandela e insertamos esta polea, que se hace pegando las dos piezas número 8 con la pieza número 9 en el centro. Esta polea nos permitirá transmitir el movimiento del motor y reducir la velocidad de la cinta 2.5 veces con respecto a la del motor. Después se pone otra arandela después de la polea, y luego se inserta el tubo del bolígrafo, seguido de otra arandela. Por último, se inserta nuevamente una tuerca y se aprieta, teniendo cuidado de no apretar demasiado para no quebrar el tubo, y luego va el otro rodamiento. La razón por la que este extremo no lleva tuerca es que la varilla roscada puede no estar perfectamente recta y tener un doblez que puede hacer que la estructura sufra estrés mecánico, y como la vida de todo sistema mecánico está en las vibraciones, es mejor dejarla sin apretar. Este eje lo debemos armar dentro de la estructura usando como puntos de apoyo los agujeros en las piezas número 1. Solo se los muestro por fuera para que sea más sencillo de seguir. Si todo está bien, los rodamientos deben quedar exactamente a la distancia adecuada con respecto a las piezas número 1 y se debe asegurar con pegamento instantáneo. Es importante que el tubo quede frente al agujero de la pieza número 6 porque es el agujero por el que pasará la cinta y ese tubo debe moverla. Además, dentro del eje debe ir una pequeña goma elástica que transmitirá el movimiento del motor al eje. La mía es de 4 centímetros de diámetro interno,
y procuren que sea de un material duro, no como las gomas de oficina que son muy elásticas y débiles. Y no olvidemos la cinta transportadora. Ahora debemos poner esta pequeña polea en uno de los extremos del eje del motor, la cual se hace usando dos piezas número 10 con una pieza número 7 en el medio. Y desafortunadamente tenemos que cortar el otro extremo del eje para que el motor entre correctamente y no choque con los objetos. Para asegurar el motor, necesitamos que la estructura esté sobre la lámina, de la forma más simétrica y centrada que puedan, pero sin pegarla, únicamente para posicionar el motor en la mejor zona posible. Inicialmente pueden aplicar silicona caliente y se pega tal que la polea del motor quede enfrentada con la polea del eje. Como la goma que unirá ambas poleas constantemente estará jalando al motor fuera de su sitio, la silicona solo es para mantenerlo en su sitio temporalmente. Usando piezas recicladas del corte o alguna lámina de metal flexible, se hace un soporte que asegure al motor a la lámina de MDF usando tornillos pequeños de madera o lo que tengan. Mi soporte lo fabriqué con un rectángulo de piezas recicladas y asegurado con separadores metálicos y dos tornillos que lo aseguran desde la lámina. Regresando a la estructura, abrí un agujero con una broca de 12 milímetros, pasé un conector DC típico de 2 milímetros y lo ajusté con su tuerca y le soldé un cable que ingresa con una regleta macho a la regleta hembra del circuito. Como la persona a la que le voy a regalar este juguete suele desconectar todo en la noche, no le voy a poner interruptor de encendido. Con esto terminamos con todo en la primera cabina. Ahora vamos con la segunda, donde debemos hacer otro eje, muy similar al anterior, pero sin polea. Eso sí, debemos considerar que el tubo debe estar asegurado y posicionado lo más alineado posible con el tubo de la primera cabina. Para probar que todo esté funcionando, podemos cablear todo de forma superficial y comprobar la velocidad de la cinta. Si la cinta se mueve muy lento o rápido, podemos hacer ajustes con el trimmer hasta lograr la velocidad deseada. Terminado esto, pasemos con los sensores, a los que le retiré su regleta macho y soldé cables directamente, usando un cable que tiene 3 hilos, y terminé asegurando todo con silicona caliente. Este cable ingresa por un pequeño agujero que hice, luego le acompaño un poco más de silicona caliente, termina conectado en el circuito y los módulos se pegan sobre una pieza número 5, con los sensores ligeramente encima de la cinta para que detecten correctamente los regalos. Para mejorar la estética, usé dos pequeños soldaditos, o bueno, eso parecen, soportados sobre dos pedestales que hice con otras piezas de corte láser, que no incluí en los diseños porque los tuve que hacer gracias a que mis muñequitos son muy bajos y no se ven bien sin los pedestales, pero las figuras que usen ustedes serán diferentes a las mías. Estos pedestales sí los dejé con el aspecto quemado, no sé por qué algo me dijo que los dejara tal cual. Después de pegados, podemos continuar con los regalos. Yo elegí diversos objetos, asegurándose que no sean de color negro. Recuerden que los sensores funcionan con luz infrarroja, y el color negro la va a absorber toda. La idea es pegarlos lo suficientemente espaciados como para que den una buena ilusión. Poner varios seguidos podría causar que los soldados revisen regalos al tiempo y en posiciones un poco extrañas. Para terminar el cableado, usé dos cables soldados a LED rojo y verde de 5 milímetros y los puse en el frente pegados con silicona a través de dos agujeros de 5 milímetros. Como todo funciona correctamente, es hora de cerrar las cabinas con las piezas número 2 y número 4. Por último, la decoración es algo de cada uno. Yo decidí añadir todo esto para darle una mejor estética, y tapé la entrada y salida de regalos con foamy recortado en tiras muy finas. Y para terminar el proyecto, puse unas patas de caucho para darle un buen soporte y evitar deslizamientos. Y bien, ¿qué les pareció este proyecto? Déjenme aquí abajo en los comentarios su opinión al respecto. Y feliz Navidad y Año Nuevo para todos ustedes. Les recuerdo que aquí en las tarjeticas tienen los videos de todos los demás youtubers que hacen parte de este colaborativo. Les habló Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en próximos tutoriales. Chaito.